Última actualización con Daniel Crespo, analista internacional y profesor de las universidades de San Francisco de Quito y SEC también desde Ecuador. Un gusto tenerle. Muy buenos días. Muy buenos días y un gusto poder colaborar con el noticiero. Por supuesto. A ver, primero empecemos con lo que está pasando. Los últimos resultados, los estados clave que se pueden dar a conocer hasta estos momentos, este último minuto. Bueno, estamos en este momento viendo cómo la información en efecto se va actualizando minuto a minuto, pero algunas cosas ya van siendo, digamos, ya se puede ir preveyendo y a partir de ahí conjeturando los escenarios políticos que se van a ir dando. Lo primero es que tenemos que a nivel de gobernaciones, en efecto, el resultado es favorable al Partido Republicano. Bueno, no en todos los estados, pero sí en la mayoría de los estados de la Unión Americana. Se realizaron también elecciones para gobernadores. En algunos estados clave, como la Florida, se confirman como bastiones republicanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace un momento se estaba mencionando el caso de justamente el gobernador de Santis, que además esto también lo perfila, lo va apuntalando en esta carrera hacia la Casa Blanca. Inclusive en el caso de la Florida, los republicanos hicieron con el condado de Miami-Dade, que tradicionalmente vota demócrata. Tenemos también la reelección del gobernador republicano en Texas, por ejemplo. Y esto también, de alguna manera, pues va marcando la pauta de que la mayoría de gobernaciones quedan en manos republicanas. En cuanto a la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, en este momento, pues bueno, insisto, ¿no? Esto tal vez va variando, Claro, por si esto supuesto. se ve en una hora, Sí. puede haber un cambio, pero sí, la tendencia es republicana, esto ya va quedando así. El, Esto implicaría pues esa recuperación de la Cámara Baja para el Partido Republicano. Esto es muy importante. Los resultados no son tan contundentes como algunas proyecciones lo hacían ver, ¿no? Hablando de esto de la famosa marea roja que menciona Donald Trump. Tal vez no sea una marea roja que arrase con el Partido Demócrata, pero sí es cierto que se recupera el control de esta Cámara. Donde está la disputa muy cerrada, y lo último que pude revisar previo a la entrevista, pues ya teníamos para poder alcanzar esta mayoría, que se necesita 51 senadores. Esto está muy pegadito, estaba 49 republicanos, 48 demócratas y todavía pues tres estados por verse. Insisto, pues esto obviamente podría estar cambiando, la situación es muy pegadita aquí. No nos olvidemos que antes de estas elecciones, aquí teníamos un empate de 50 senadores Así es. y esto se dirimía gracias al voto facultativo, en este caso, bueno, pues el voto, digamos, adicional que tendría en este empate la vicepresidenta Kamala Harris. De caso de perder justamente pues la Cámara y el Senado, eso sería pues un golpe muy duro para el gobierno de Biden. También hablando de cuál era la situación preelectoral, pues su nivel de aceptación era en torno al 45%, que se ha visto pues obviamente afectado por una inflación la más alta de las últimas décadas y algunas críticas desde el Partido Republicano cada vez más fuertes en torno al apoyo financiero a Ucrania. Daniel, tan importante eso también de recordar al auditorio la importancia de estas elecciones de medio término. Elecciones de medio término que también pueden configurarse como un balance, como ponerle una nota a la administración de Joe Biden con todo también lo que ha alcanzado o no ha alcanzado, en el marco también de otras problemáticas. El lado migratorio, tenemos el lado del aborto, tenemos el lado de la seguridad interna también en los Estados Unidos. Puntos tan importantes que incluso se suman a lo económico. Entonces, hay varios ángulos, varias aristas que incluso han movilizado a miles de estadounidenses que no querían ir a votar, pero finalmente se han dado cuenta de la importancia de este evento para poder decidir en estos próximos 2 años, pues el futuro. Es que muchos proyectos legislativos, muchas iniciativas de Joe Biden, de la administración Joe Biden, podrían verse frenados. Y es ahí en esa Cámara de Representantes. Hasta este momento, Daniel, ¿podríamos decir que ya perdieron la Cámara de Representantes en su totalidad? Sí, se me cortó un poco la señal. Sí, en efecto, todo nos parece indicar que la Cámara de Representantes ha sido perdida por el Partido Demócrata. Y en efecto, ahí tenemos que pensar un poco las atribuciones que tiene la Cámara, ¿no? El tema de presupuestos, que es muy importante, muy sensible, Así es. pasa por aquí.
Entonces, si bien hay que pensar en el contexto en el cual llegamos nosotros para estas elecciones. Si nosotros pensamos en lo que ha sido digamos, pues la disputa política dentro del sistema en los Estados Unidos, vemos que en los últimos lustros de cada vez llegar a consensos entre republicanos y demócratas se ha hecho mucho más difícil. Claro. Prácticamente ya no existen esos puntos de consenso, lo que nos está hablando de una polarización cada vez mayor entre lo que implica votar demócrata y votar republicano. Así es. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros tenemos que esa polarización no solamente se manifiesta sobre temáticas de política interna, de manejo interno, sino que esto también afecta a la política exterior de los Estados Unidos. En el caso de la política interna tenemos temas sociales muy sensibles. En los últimos meses tenemos justamente lo que ha pasado con la Corte Suprema en torno al aborto. Esto ha quedado nuevamente en manos de los estados a manera individual, ¿no? Y que también ha alejado, insisto, esas posibilidades de consenso entre ambos partidos y entre también lo que implica ser votante de uno de los dos partidos. En cuanto al manejo de la economía, tenemos unos niveles de inflación históricos que nos han visto en las últimas décadas, pero que también responden a una problemática que es global, ¿no? Tenemos la forma en que se manejó la salida de la pandemia, ¿no es cierto? Esta post-pandemia, el ingreso, ¿no es cierto?, digamos, de un mayor flujo de dinero desde la Reserva Federal justamente para que la economía no se vea debilitada. Algo parecido también pasó en Europa, pero obviamente eso ha derivado en un proceso inflacionario al que se está tratando de cortar a través de subir los tipos de interés. Por supuesto. Daniel, importante también aquí se habla mucho del voto latino. Ese voto latino, pero también el voto independiente, porque hay algunos que no simpatizan ni con los demócratas ni con los republicanos. Bueno, lo que pasa es que sí, el tratar de captar el voto hispano es algo que siempre está sobre la mesa y tenemos que tomar en cuenta su fuerza, especialmente en estados claves como es el caso de la Florida o es el caso de Arizona, ¿no? Exactamente. Y esto va también ligado al manejo del proceso migratorio. Algo tan No se importante ahora, ¿no? Disculpa que haga la acotación, algo tan importante ahora porque miles de migrantes están prácticamente varados en la frontera con México, ¿no? Y algunos tratando de esperar incluso un vuelo humanitario para regresar a su país, como Venezuela, por ejemplo. Sí, lo que ha pasado aquí también es que obviamente esto es instrumentalizado desde el Partido Demócrata y el Partido Republicano según cómo se lo quiere enfocar. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos del voto hispano, del voto latino, no estamos hablando de algo que sea homogéneo como tal. Y también se dan en algunos estados, como es el caso de la Florida, cierto movimiento generacional, ¿no? De quienes, familias que tradicionalmente votan demócrata, pues los hijos, los nietos ya están votando republicano, ¿no? Eso, por ejemplo, el caso concreto de la Florida. Eso se está viendo, ¿no? Entonces también para, digamos, el migrante de segunda, tercera generación de familia migrante, tal vez esa visión con la que ve a la migración ilegal ya no es la misma de hace una o dos generaciones. Eso también está influyendo, ¿no? Cómo captar a ese voto también tiene dinámicas, insisto, pues a nivel de estados que no son las mismas. No podemos hablar de una homogeneidad en el caso de lo que es el voto hispano. Y han resultados divergentes, por lo tanto, ahí tendríamos que ir estado por estado para poderlo ver, ¿no? Claro. Pero sí es un voto fundamental, insisto, en estados clave como la Florida, como Texas, como Arizona. Exactamente, estados claves y nosotros vamos a seguir actualizando aquí en DNews los resultados. Hora a hora, minuto a minuto, esto puede cambiar. Recordemos nomás las últimas elecciones por 21.000 votos, ¿no? Fue la diferencia que marcó pues el cambio y que muchos se quedaron con esa imagen de fraude y que puso a Joe Biden ahí. Hay que tener eso mucha consideración. Las proyecciones están, ahí están los rostros, los porcentajes van sumándose, pero hay que esperar hasta el último minuto, siempre, porque en política puede pasar de todo. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, Daniel Crespo, analista internacional y profesor de las Universidades de San Francisco, de Quito y SEC desde Ecuador. Muchas gracias, muy buenos días.